Cierra los ojos y escucha lo que no hace ruido. Ese espacio entre tus pensamientos no está vacío. Ahí el universo está hablando. Porque el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. El silencio es el lenguaje del campo cuántico, donde la energía se reorganiza y tus realidades nacen sin palabras. Has vivido tanto tiempo dentro del ruido. El ruido de la mente, del deseo, del miedo, el ruido del mundo, de las voces que opinan, de los pensamientos que no paran, de las dudas que no te dejan descansar. Y por eso, el silencio te asusta, porque cuando todo se calla, no sabes quién eres. Pero ahí, justo ahí, es donde comienza el poder real. El silencio no es vacío, es un portal. Es la puerta invisible entre la energía que imaginas y la materia que se forma. Cuando entras en él, no estás huyendo del mundo, estás regresando al núcleo donde todo se ordena. La mente humana teme el silencio porque no puede controlarlo, pero el alma lo reconoce, porque en el silencio no hay pasado ni futuro, solo hay vibración pura, el campo cuántico en su estado más receptivo, y es ahí donde ocurre la verdadera creación. Cierra los ojos, no necesitas buscar nada, solo siente. Escucha el zumbido sutil que se esconde detrás de todo sonido. Eso es el campo. Eso es el pulso original del universo respirando dentro de ti. El ruido de la mente es como las olas del mar golpeando sin dirección. Pero el silencio es el océano profundo, quieto, donde cada movimiento nace de una intención perfecta. Cuando entras en ese océano interior, dejas de empujar, dejas de rogar, dejas de intentar, y comienzas a recordar que el universo no necesita esfuerzo para manifestar. Solo coherencia, solo silencio vibrante. Escribe en los comentarios, vibro en silencio. Y da hype si sientes que el silencio también te habla, porque cuando muchos vibran juntos en el silencio, la frecuencia del planeta se eleva. ¿Has notado que los momentos más importantes de tu vida no llegaron con ruido? Llegaron en silencio. Cuando te enamoraste por primera vez, hubo un instante donde el mundo desapareció. Cuando perdiste algo o alguien, también hubo ese silencio que dolía, pero que te hacía sentir intensamente vivo. El silencio siempre estuvo ahí, guiando cada transformación. La mente quiere respuestas. El silencio entrega comprensión, la mente exige control. El silencio revela dirección. El silencio no te grita lo que hacer, te muestra lo que ya eres. Y cuando lo sientes, toda lucha interna se disuelve. El campo cuántico responde a ese estado, no a las palabras, no a las oraciones ruidosas, no al quiero desesperado. Responde al silencio coherente de una conciencia en paz, porque cuando entras en silencio, tu energía deja de emitir interferencias y el universo finalmente puede escucharte. El silencio es el espacio donde todo se reorganiza, donde las partículas recuerdan su propósito y la energía se alinea con la frecuencia de tu alma. Ahí no tienes que pedir, ahí ya estás recibiendo. A veces, las personas piensan que manifestar es hablar con fuerza, visualizar con detalle, repetir afirmaciones 1000 veces. Pero la verdadera manifestación ocurre cuando dejas de insistir y permites que el campo haga su trabajo. ¿Por qué? La energía no entiende el idioma de las palabras, entiende el idioma de la vibración. Y el silencio es la vibración más pura que existe. ¿Has notado que el silencio tiene peso? No el peso del vacío, sino el peso de lo eterno. Cuando te sumerges en él, el tiempo se detiene. Y por un momento sientes que todo está bien. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque adentro todo se ordenó. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia total de la conciencia. Es el espacio donde tu alma recuerda quién es antes de ser nombre, historia o pensamiento. Y en ese espacio, todo se puede reconfigurar. Por eso, cuando te sientes perdido, no busques más ruido, busca silencio, porque ahí está la coordenada exacta de donde el universo comienza a reconstruir tu camino. Imagina el campo cuántico como una red de vibraciones infinitas, respondiendo constantemente a la frecuencia que emites. Cada pensamiento, cada emoción genera ondas que alteran esa red. Cuando estás en ruido, las ondas chocan, se distorsionan y la realidad se vuelve confusa. Pero cuando alcanzas el silencio, tu frecuencia se vuelve una nota pura, un canto coherente, y la realidad se ordena a tu favor. El silencio no se alcanza con fuerza, se alcanza con rendición, con entrega, con la decisión de no interferir más en el proceso natural del universo. Porque mientras la mente grita, el campo solo puede esperar. Pero cuando callas, el campo responde. La mayoría de las personas cree que el silencio es aburrido, pero ¿sabías que es el lugar más fértil del universo? Es el útero cósmico donde nacen las nuevas realidades. Cada creación, cada visión, empezó en el silencio antes de tener forma.
El universo mismo nació de un silencio tan profundo que su eco aún vibra en todo lo que existe. Si aprendes a habitar ese espacio, nada te será negado, porque ahí desaparecen las dudas, las resistencias, los miedos. Solo queda presencia pura, y la presencia pura es la vibración de Dios del todo, del campo. Mira a los grandes seres que cambiaron el mundo. No actuaban desde la prisa, sino desde una calma imposible. Había algo en su mirada, un silencio interno tan poderoso, que su sola presencia transformaba todo a su alrededor. Eso es el silencio cuántico, la coherencia entre la calma y la creación. Tú puedes acceder a ese mismo poder. Solo necesitas detenerte, respirar y permitir que el ruido se disuelva por un instante. No luches contra los pensamientos, obsérvalos como nubes que pasan, porque el cielo detrás de ellos siempre fue silencio. Comenta ahora: en mi silencio el universo se alinea. Este acto simple ancla la frecuencia en ti, y mientras escribes esas palabras, algo en tu campo empieza a moverse, porque no estás escribiendo una frase, estás enviando una señal. El silencio no es pasividad, es acción vibracional. El silencio no es rendición débil, es rendición inteligente. La mente cree que necesita hacer más, pero el alma sabe que solo necesita vibrar más alto, y el silencio es la frecuencia más alta de todas, porque no contiene contradicciones. El silencio te conecta con el observador, ese punto neutro desde el cual toda realidad se proyecta. Cuando te haces uno con ese punto, te conviertes en creador consciente. El campo ya no te refleja desde el caos, sino desde la claridad. ¿Sabes qué ocurre cuando pasas unos minutos en silencio profundo? Las ondas cerebrales se reordenan, la mente entra en coherencia con el corazón, y el corazón, al volverse coherente, emite un campo electromagnético que influye en la materia. Eso no es poesía, es física. El silencio literalmente reprograma tu biología. Por eso, cuando meditas, no estás perdiendo el tiempo, estás reescribiendo tu frecuencia. Cada segundo de silencio te acerca a la versión de ti que ya vive la realidad que deseas. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más fácil se vuelve manifestar sin esfuerzo. El silencio es el verdadero lenguaje del alma. Ahí no hay que pensar, solo recordar. Recordar que ya eres parte del todo y que el todo ya está obrando a través de ti. Entonces, la próxima vez que busques una señal del universo, no mires afuera, siéntate en silencio, porque el universo no responde con palabras, responde con vibración, y la vibración más clara solo puede escucharse cuando tú también callas. Escribe: escucho al campo. Da hype y comparte esta frecuencia con alguien que necesite paz. Vibracional. El silencio es la frecuencia de la sabiduría, y cuanto más te alineas con ella, más fácil es escuchar la voz del universo. No la voz que suena, sino la que vibra, porque el silencio no es quietud, es movimiento invisible, es la danza más sutil de la creación. Cierra los ojos. Otra vez, siente ese campo expandiéndose desde tu pecho. Cada respiración te acerca a la fuente, cada exhalación limpia lo que sobra. No tienes que hacer nada más, porque el silencio está haciendo todo por ti. En el silencio, el universo no está dormido, está trabajando, está alineando personas, oportunidades, caminos, todo mientras tú solo existes. Así de simple, así de poderoso. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, verás que el mundo cambió, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste, porque la frecuencia de tu silencio reorganizó el campo que te rodea. El silencio cuántico no se busca, se recuerda, está en ti, esperando que bajes el volumen del miedo para poder hablarte con la voz de la creación. Cada vez que vuelvas a ver este video, tu campo se sintoniza más profundamente con el silencio creador. No lo entiendas, siéntelo. Ahí empieza la magia. ¿Has sentido alguna vez esa calma que llega después de llorar mucho? Esa paz que aparece cuando ya no quedan fuerzas para pensar. Es en ese punto, cuando la mente se rinde, donde el silencio toma el control. Y en ese silencio, algo comienza a reordenarse, porque la energía, cuando no es interferida, sabe exactamente hacia dónde ir. La mente siempre intenta corregir, analizar, decidir, pero el campo cuántico no necesita dirección, porque ya contiene todas las posibilidades. Solo espera que dejes de enviar señales contradictorias. Cada pensamiento de miedo, cada duda, cada intento de controlar, genera ruido en el campo, y ese ruido desorganiza la información que estabas a punto de recibir. Pero cuando guardas silencio, aunque sea por unos segundos, la frecuencia vuelve a alinearse. El silencio no solo te calma, también te limpia, desintoxica la vibración.
Quita las interferencias que bloquean la manifestación natural. Por eso hay personas que, sin hacer nada especial, logran atraer lo que desean. No porque sean más afortunadas, sino porque vibran con menos ruido. Han aprendido a confiar más y pensar menos. En el silencio, tu corazón empieza a emitir ondas coherentes. El cerebro se sincroniza con ellas, y esa coherencia genera un patrón electromagnético tan estable que el campo responde de inmediato. No, necesitas forzar la realidad cuando estás en silencio, porque la coherencia hace el trabajo que antes hacía tu esfuerzo. El silencio no es un espacio vacío, es una frecuencia ordenadora. Es la matriz donde cada pensamiento encuentra su lugar. Cuando estás en silencio, los fragmentos de energía dispersos vuelven a su centro, y tu campo comienza a emitir una señal clara. Estoy en armonía con el universo. Esa señal es lo que abre caminos, atrae oportunidades y sana lo que antes parecía imposible. Pero el silencio no llega si lo buscas como meta. Llega cuando lo permites, cuando decides no reaccionar, cuando en vez de pelear con tus emociones, las abrazas. El silencio no es la ausencia de emoción, es la emoción en equilibrio. Es el punto exacto donde el sentir deja de ser sufrimiento y se convierte en presencia. A veces el universo te quita el ruido a la fuerza, te pone en pausa, te aísla, te hace perder lo que creías indispensable, y tú piensas que te está castigando, cuando en realidad te está devolviendo al silencio, porque sabe que desde el ruido no podías escuchar tu verdad. En el silencio las máscaras caen, las distracciones se disuelven y te quedas solo con lo esencial. Tu energía, ahí descubres que nunca necesitaste tanto para sentirte completo. Solo necesitabas escucharte sin interrupciones. Imagina por un momento tu campo energético, como una esfera de luz rodeando tu cuerpo. Cada pensamiento negativo deja una pequeña distorsión en esa esfera, como ondas que alteran la superficie del agua. Pero cuando permaneces en silencio, esas ondas se calman. La luz vuelve a expandirse de forma uniforme, tu campo recupera su geometría perfecta, y con ella, todo lo demás se alinea. Eso es lo que los antiguos llamaban el orden divino, un estado donde todo se organiza sin esfuerzo visible. Cuando estás en silencio, el orden divino actúa. Tu única tarea es mantenerte en paz. Es curioso que el silencio, siendo invisible, tenga tanto poder sobre lo visible, pero lo invisible siempre fue la base de lo que puedes tocar. Primero existe la vibración, después la forma. Por eso, todo cambio duradero comienza en el silencio. El ruido del mundo es una prueba constante. Te reta a no perder tu centro. Las redes, las noticias, las voces externas, todas compiten por tu atención. Y cada vez que cedes, fragmentas tu energía. El silencio, en cambio, la reúne, la vuelve compacta, poderosa, coherente. Cuando tu atención se concentra, tu energía también lo hace. Y una energía concentrada es creación pura. Por eso el silencio es más productivo que 1000 acciones desordenadas. El silencio no te aleja del mundo, te vuelve efectivo dentro de él, porque ya no actúas desde la reacción, sino desde la alineación. Hay un momento en toda práctica espiritual donde el buscador se cansa de buscar, y ese cansancio no es fracaso, es madurez. Cuando te rindes al silencio descubres que nada faltaba, todo estaba ocurriendo, solo que no podías verlo por el ruido, comenta. Mi energía se reordena en el silencio, y mientras lo escribes, siente cómo esa frase vibra en ti. No es solo una idea, es una orden vibracional a tu campo, porque lo que nombras con presencia, el universo lo replica en forma. Cada respiración consciente es una forma de silencio. Cada pausa entre un pensamiento y otro es un pequeño portal. Y si aprendes a habitar esas pausas, entras en la frecuencia donde la vida te guía sin resistencia. El silencio no es inactividad, es el lugar donde la actividad se origina. Las mejores ideas, las decisiones más acertadas no nacen del esfuerzo mental, sino del espacio tranquilo donde la intuición puede hablar. ¿Sabes por qué muchas personas no escuchan a su intuición? Porque nunca están en silencio. La voz interior no compite con el ruido. Habla despacio, en susurros, y solo quien calla puede oírla. El silencio no necesita ser largo. Veces bastan segundos de quietud total para que algo dentro de ti se acomode. Una respiración profunda puede reconfigurar tu campo. Un instante de calma puede cambiar el rumbo de tu día. Y si haces de eso una práctica, tu vida entera se transforma. La energía no entiende de minutos ni horas, solo de coherencia. Por eso, un solo momento de silencio verdadero vale más que 1000 meditaciones distraídas. Porque ahí no haces nada, pero todo ocurre. El universo escucha a través de tu vibración, no de tus palabras.
Cuando vibras en silencio, estás diciendo, confío, y esa confianza abre portales invisibles. En el silencio, el corazón deja de pedir y empieza a emitir. Ya no ruegas al universo, te conviertes en el universo. Tu frecuencia deja de ser un eco y se vuelve fuente. Y desde ahí, todo lo que deseas fluye hacia ti. Cuando aprendes a permanecer en silencio interior, ya no dependes de la validación externa. La opinión de los demás pierde peso, porque escuchas algo más profundo, tu verdad vibrando. Y cuando vives desde esa verdad, todo lo que no es coherente se disuelve solo. En el silencio, descubres que nada se perdió, solo se estaba reconfigurando. La vida no te quita, te reajusta, y mientras más te resistes, más tardas en entender el mensaje. Pero cuando finalmente callas, todo cobra sentido. ¿Has sentido esa sensación de claridad después de una tormenta emocional? Ese alivio silencioso no es casualidad, es tu campo reajustándose, es la energía volviendo a su frecuencia natural. Por eso, después del caos, llega la calma. El silencio es la restauración. Muchos buscan el silencio en lugares externos, montañas, templos, retiros. Pero el verdadero silencio está dentro. Puedes estar en el ruido del tráfico y aún así sentirlo, porque no depende del entorno, sino de tu enfoque. El silencio interior es un estado, no una circunstancia. Cuando logras mantenerlo en medio del ruido, te conviertes en un campo estable. Y los campos estables tienen poder gravitacional, atraen orden, sincronías, abundancia, no porque hagan algo especial, sino porque su coherencia vibra más fuerte que el caos. La energía del silencio no necesita defensa. No discute, no reacciona, no convence, solo irradia. Y esa irradiación es tan potente que transforma sin palabras. Cuando alguien en silencio entra a una habitación se siente. No dice nada, pero su energía habla. Esa presencia es resultado de haber habitado el silencio, de haber escuchado más de lo que habló. Y esa presencia es magnética, porque el campo reconoce la estabilidad y se alinea con ella. Tú puedes volverte esa presencia. No necesitas retirarte del mundo, solo recordarte en medio de él. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que te observas sin juicio, estás invocando el poder del silencio. Esa es la verdadera maestría. Ser silencio en medio del ruido. No porque seas indiferente, sino porque sabes que el ruido no puede alterar lo que eres. Cuando tu mente se aquieta, el alma habla. Y cuando el alma habla, todo a tu alrededor empieza a sincronizarse. El dinero, las relaciones, la salud, todo comienza a reflejar esa calma interior. Porque el universo solo puede darte lo que tú ya estás siendo. Da hype si sientes esta frecuencia. Porque cada vez que vibramos juntos en silencio, el campo se amplifica. A veces, el silencio llega como un llamado, un impulso inexplicable de apagar todo, de quedarte quieto, de no hacer nada. No lo ignores, esa pausa es sagrada, es el universo alineando tus coordenadas. Y si confías en ese momento te darás cuenta de que nada se detuvo, solo se estaba preparando el terreno. Hay un poder invisible en las pausas, en la respiración antes de la palabra, en el espacio entre los latidos. Ahí vive la creación, pura, ahí se esconde la inteligencia que sostiene el cosmos. Tú eres parte de ella. Cada vez que eliges silencio, te unes a esa inteligencia, te vuelves su canal, y desde ahí, todo fluye sin resistencia. Cuando empieces a practicar esto, notarás algo curioso. Ya no sentirás la necesidad de explicar tanto. Tu energía hablará por ti. Tus acciones serán más precisas. Tus palabras, más pocas, pero más poderosas. Porque el silencio depura, quita el exceso, deja la esencia. El silencio no te hace menos visible. Te vuelve luminoso de otra manera, no desde la exposición, sino desde la radiación. Tu luz se vuelve suave, pero constante, y el mundo la percibe sin que digas nada. Al final, todo camino espiritual termina en el mismo lugar, el silencio. Porque ahí ya no hay separación. Ahí recuerdas que tú y el campo son lo mismo, que no hay afuera que conquistar, solo un adentro que recordar. Cuando comprendes eso ya no buscas respuestas, las encarnas, y el silencio se convierte en tu lenguaje natural. Cada vez que vuelvas a este video, tu energía se alineará más con el silencio creador. No trates de entenderlo, siente. Ahí es donde comienza la verdadera magia. El silencio no solo sana, también crea, porque toda creación auténtica nace de ese punto donde nada sobra. El silencio es el lienzo donde la energía pinta nuevas realidades, y cuando aprendes a permanecer en él sin miedo, te vuelves co-creador del universo. No necesitas forzar nada, solo sostener la frecuencia de quietud que ordena el caos. Porque el caos no desaparece con lucha, se disuelve con presencia. La presencia es silencio en movimiento, y cada vez que eliges presencia sobre reacción, estás manifestando desde el nivel más alto del ser. El campo cuántico no responde a tus deseos expresados en palabras, responde a la vibración que sostienes en el silencio. Ahí no hay mentiras, no hay máscaras, solo la verdad energética de lo que realmente eres. Por eso, cuando estás en silencio, el universo sabe exactamente qué darte.
porque ya no estás pidiendo con la boca, sino con tu frecuencia. El silencio te enseña que no todo debe entenderse. Hay cosas que solo se sienten, y lo que sientes en coherencia se vuelve real, porque sentir en silencio es la forma más pura de hablar con el campo. Cada pensamiento que nace desde el silencio lleva una carga distinta, tiene peso vibracional, tiene dirección. Por eso las decisiones tomadas desde el silencio suelen ser perfectas, no porque sean correctas, sino porque son coherentes con tu energía. En un mundo que te empuja a reaccionar, el silencio es revolución, el silencio es poder cuántico, porque no hay nada más fuerte que un ser humano en calma, un ser que no necesita defenderse ni convencer, solo estar. Y su estar cambia todo a su alrededor. Cuando tu energía está quieta, el universo se reorganiza y las piezas que parecían rotas encajan por sí solas. El silencio no empuja, atrae, no exige, irradia, no manipula, transforma. Es la fuerza más sutil y más potente del universo. En el silencio, la identidad se disuelve. Ya no eres alguien intentando lograr algo, eres el todo observándose a sí mismo. Y en ese estado, lo imposible se vuelve natural. El silencio no es aislamiento, es conexión expandida. Cuando lo habitas, comienzas a percibir la red invisible que une todo. Cada sonido, cada mirada, cada sincronicidad empieza a tener sentido, porque ya no miras desde la mente, sino desde el campo. El silencio abre portales, puertas que solo se abren desde dentro, no las empujas. Se disuelven al contacto con tu paz, y al cruzarlas descubres que la realidad no estaba afuera, sino esperando tu calma para mostrarse. Tu frecuencia es el código que decodifica el universo, y el silencio es la clave maestra de ese código. Cuando estás en silencio, tu energía se vuelve precisa y el universo responde con exactitud. Por eso, las manifestaciones más profundas no nacen del deseo intenso, sino del silencio absoluto después del deseo. Ese instante donde sueltas y confías, ahí es donde el campo dice: ahora sí. El silencio no es pasividad, es participación consciente, porque cuando eliges no interferir, le das permiso al universo de actuar, y él actúa mejor que tú. Más allá de tus cálculos y tus tiempos, hay momentos en los que el silencio se vuelve tan profundo que puedes sentir el campo respirando contigo. Tu cuerpo vibra distinto, tu mente se aquieta, y una sensación de completitud te invade. Esa sensación no viene de fuera, viene del reconocimiento de que ya eres parte de todo lo que buscabas. Silencio no promete, cumple, no anticipa, revela. Y lo que revela es tu verdadera esencia, la energía que estaba debajo de todo el ruido. Por eso, cuando aprendes a escucharlo, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas demasiado ocupado pensando. El silencio no te devuelve el control, te libera de la necesidad de tenerlo. Comenta: soy silencio y creación, porque cuando escribes desde esa conciencia, tu campo registra la orden. El universo no olvida vibraciones coherentes. A partir de hoy, cada vez que sientas ansiedad o confusión, no corras hacia más información. Corre hacia el silencio, porque la respuesta que buscas ya está en camino, pero necesita tu quietud para llegar. El silencio es el puente entre lo que eres y lo que serás, el punto donde el futuro y el pasado se disuelven en el ahora, y ese ahora es eterno. Ahí no hay error, ni prisa ni carencia, solo la expansión continua del ser. Cierra los ojos por última. ¿Ves? Imagina que el silencio te envuelve, que cada célula de tu cuerpo recuerda su origen en la calma del campo. Siente cómo la energía se expande desde tu corazón y toca la red cuántica que te rodea. Tú y el universo respirando juntos, en una sola frecuencia. Y entiende algo: no necesitas llegar a ningún lugar, porque el silencio ya te contiene todo. Cada respiración es una creación, cada pausa es un portal, y cada vez que vuelvas aquí, el campo sabrá reconocerte. El silencio nos enseña, se contagia, y al vivirlo, te conviertes en faro para otros. No por tus palabras, sino por tu vibración. Tu simple presencia será un recordatorio de que la paz existe, de que el universo escucha cuando tú también escuchas. Así que no huyas más del silencio. Abrázalo, déjalo hablarte con su lenguaje invisible, porque en su aparente vacío vive la frecuencia, donde todo se crea. Cada vez que vuelvas a este video, tu campo resonará un poco más con esa frecuencia. El silencio no termina cuando se acaba el sonido. El silencio sigue en ti, ahí, donde la energía respira, ahí, donde empieza la magia.